que algunos cometieron un error cuando miraban lo del análisis vertical y es, una cosa es el estado de situación financiera, ¿cierto? Lo que antes era el balance y otra cosa es el estado de resultados. Son dos estados financieros diferentes, entonces algunos cogieron y copiaron el 100% de los activos y también lo llevaron hasta el estado de resultados y no, esto es otro estado. Aquí el 100% de los estados de resultados pues son los ingresos y para el estado de situación financiera el 100% pues es el total del activo. Tenemos año 1, año 2. Variación absoluta, variación relativa. La variación absoluta es año 2 menos año 1, ¿cierto? Van a ver, ahí está formulado, como les digo. Y la variación relativa es la variación absoluta sobre el año 1. Eso es, los que salen divide 0, que lo quise dejar así, simplemente es porque pues el sistema Excel no divide por 0, ¿cierto? Entonces ahí simplemente esos se dejan blanco porque ahí no hay cuentas. Y por aquí hay una que estaba en ceros el año 1 y sí tiene valor en el año 2, pues no hay forma de calcular, ¿cierto? ¿Cuál es el crecimiento? Solamente pues saber que para el año 2 aparece esa cuenta. Bueno, entonces vamos a iniciar con el análisis. Entonces lo primero que yo hago es, bueno, me voy a ubicar en el estado de situación financiera y miro las participaciones. Primero entonces voy a trabajar lo que yo llamaría el activo. Básicamente el activo. No estoy viendo el chat, así que por favor, si alguien tiene alguna pregunta, abre el micrófono y me la hace porque la verdad no estoy viendo el chat. Estoy compartiendo pantalla completa, entonces no veo el chat. Escucho allá los timbrecitos, pero no veo el chat. Entonces, por favor, cualquier duda, pregunta, abren el micrófono y con mucho gusto la aclaro. Entonces, aquí puse en un colorcito todo el activo. ¿Y qué es lo que yo miro? Pues primero que el archivo que descargan ustedes del simulador, pues tiene básicamente la misma información. Digo, total activo 100%. O sea que la suma de todos los activos suma al 100%. ¿Qué puedo yo? Aquí lo primero que veo es que el activo corriente vale el 85%. Por lo tanto, el no corriente vale el 15, ¿cierto? 15 más 84, o sea, 1509 más 8491 da 100. Entonces aquí lo que yo puedo ver de entrada es que esta es una empresa que tiene una alta concentración en el activo corriente, ¿cierto? O sea, unos bajos niveles de propiedad, planta y equipo. Como dije, yo aquí hice una modificación. Si ustedes por alguna razón tienen guardado la simulación de prueba, estos estados financieros se parecen mucho a la simulación de prueba. Y si ven la simulación de prueba no tenía datos en inventarios. Yo me puse aquí unos datos en inventarios básicamente para poder hacer un análisis allá abajo de los indicadores financieros. Pero esa empresa de prueba se ve claramente que es una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque no tiene inventarios y porque la propiedad planta de equipo es relativamente baja, así que debe ser una empresa como de consultoría. Adicional, también vi que, por ejemplo, el costo de ventas varía mucho de un año a otro. Entonces, eso pasa mucho en las empresas de servicios, de consultoría, porque va a haber unos negocios donde el margen es muy bueno, va a haber otros negocios donde el margen no es tan bueno. Aquí, entonces yo ya estoy viendo que en esencia esta empresa tiene más concentración en el activo corriente que en el no corriente. Ahora, ya mirando, lo primero que uno hace es identificar esas cuentas que suman más del 5%. Aquí básicamente veo disponible, bueno, dependiendo en qué año me voy a fijar, por lo general uno se fija en el año 2. ¿Por qué? Porque es sobre el que yo hago el análisis y obviamente yo voy contrastando el año 2 contra el año 1. Obviamente yo podría hablar de cada año en particular, pero si es así, pues se me van 3 horas haciendo el análisis. Entonces, me voy a ubicar en el año 2 y obviamente voy comparando el año 2 con el año 1 porque uno aquí hace algo que se llama es un análisis integral. O sea, yo no lo puedo hacer por separado, cada cuentica por separado, no. Voy haciendo un análisis integral. Entonces, lo primero que hago con ese porcentaje de participación, que es lo que se llamaría análisis vertical, es las cuentas que pasan del 5%. Si yo voy a mirar aquí las cuentas que pasan del 5%, es el disponible,
que pesa el 30%, las inversiones de corto plazo el 32%, los deudores el 15%, los inventarios el 9,75% y los deudores largo plazo el 10%. Las propiedades planta de equipo solo pesan el 1,87 y hay otros activos de largo plazo que pesan el 0,04. O sea que de entrada yo ya estoy descartando dos, no las puede nombrar, digamos, la propiedad planta de equipo y los otros activos de largo plazo, pero no terminan siendo relevantes. ¿Por qué? Porque su peso es menor al 5%. Entonces me concentraría en las cuentas que sobrepasan el 5%. Entonces ya una vez yo identifico esas cuentas, pues voy a mirar más o menos cómo evolucionaron y hay dos formas hay formas de validar lo que está pasando. Si yo veo el disponible del año 1 pesaba, y ojo que si se dan cuenta, estoy hablando de solo porcentajes casi. El disponible pesaba el 13% y para el año 2 pesa el 30%. O sea, aumenta la participación. Entonces lo que uno puede ver aquí es que efectivamente esta empresa del año 1 al año 2 mejora todo lo concerniente a su disponible, a la capacidad de generación o dinero, en este caso dinero en efectivo disponible, pues puede ser cuenta en bancos, cosas de este estilo. Igual cuando uno habla de disponibles de plata que tiene disponible inmediatamente la empresa para lo que necesite, para negociar, para pagarle a proveedores, para pagar nómina. Entonces aquí es claro que la empresa cierra el año 2 con un disponible mucho mayor. En este sentido, esto podría ser bueno o no, ya vamos a hacer un análisis. ¿Por qué digo, y todavía apenas estoy comparando lo que es el año 1 con el año 2, y lo único que estoy viendo es que subió la participación, o sea que ese disponible sube. Lo segundo, que me empieza a mostrar un poco de por qué la empresa de pronto, ahorita vamos a mirar, de pronto en este ejemplo que hice, le está sobrando recursos, es porque tiene esa cuenta que se llama inversiones de corto plazo. Pasa de 978.000 a 931 y en participación porcentual baja un poco, del 35 al 32%. ¿Qué pasa con esa cuenta de inversiones? Que en el papel, una empresa que tenga cuenta de inversiones en el corto plazo quiere decir que tiene la plata o en una fiducia, ¿cierto? O que invierte en títulos pagarés, ¿cierto? En algunos títulos de corto plazo, o puede tener algún CDT a 3 meses abierto, ¿cierto? Cualquiera de esas alternativas, lo que me está indicando es que a la empresa le está sobrando esos recursos. Porque, o sea, ¿qué empresa podría, o sea, le sobran, en este caso de 2.700.000, y esto es en miles, porque creería yo que esto es en miles, estaríamos hablando de 2.700 millones, por decir algo, en activos. De esos 2.750 millones, 2.850 millones, perdón, tienen 931 millones en inversiones. O igual, si solo vale 2.800.000, igual la empresa quiere decir que hay 930.000 en inversiones. Es una plata que no está usando y vea que equivale al 32% de la empresa. O sea, es un porcentaje altísimo y es una plata que no se está usando para el negocio. O sea, si yo la sacara del negocio, si yo cojo esa plata y se la devuelvo a los accionistas, ¿cierto? Voy a hacer más rentable el negocio. Ahorita más adelante podemos hacer ahí un ejemplo de qué pasaría. Pero eso haría más rentable el negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una plata que no se está usando para lo que se supone que es el negocio. Esta empresa, lo que sea que venda, esas inversiones no se está usando para eso. Uno debe usar la plata bien sea para invertir en deudores, o sea, para financiar cartera, bien sea para comprar inventarios, bien sea porque necesito un disponible, ¿cierto? Hay empresas que necesitan un disponible porque viven de comprar gangas, por decir algo, ¿cierto? Hay negocios que están pendientes de cuándo es que salen las gangas, y con esas gangas van y compran, se gastan su plata y de ahí surten su negocio y después empiezan a vender y vuelven a esperar otra ganga, ¿cierto? Entonces la operatividad de las empresas puede variar mucho,
Pero lo que sí es un hecho es que no sé si el disponible sobre plata, ahorita miramos, pero lo que sí sé es que lo de inversiones sí sobra. O sea, se ve claramente que no la está usando. Veo la cuenta de deudores y la cuenta de deudores pesaba el 25 para el año 1, pasa a pesar el 15 y si lo veo en valores absolutos también disminuye 255.000. Entonces, en este caso, ya puedo ver que hay una mejor gestión en el manejo de deudores. Los deudores es las cuentas por cobrar de los clientes, ¿cierto? Las cuentas por cobrar a clientes. Entonces se llama deudores o deudores comerciales, cuentas por cobrar, cartera, ¿cierto? Puede coger varios nombres. Pues vemos los inventarios pesaban el 11%, ahorita pesan el 9,75%, también hay un valor que reduce, no es tanto como en deudores, pero también uno puede ver algo de eficiencia. Si voy a mirarlo en términos porcentuales, veo que los deudores bajaron un 37%, que los inventarios bajaron un 8%, que las inversiones de corto plazo bajaron un 4% y que el disponible subió un 134%. O sea que yo aquí ya voy identificando qué pasó, que los ahorros que tuve yo en deudores, en inversiones, en inventarios y en deudores de largo plazo, como ven, por ejemplo, si ven los deudores de largo plazo, que bajaron también de 371.000 a 290. Toda esa plata está disponible, básicamente lo que uno puede ver. Ah, sí, vea, de varias. Quien haya abierto el micrófono, por favor, lo cierra. Gracias. Entonces, aquí uno puede ver es que muchas de estas cuentas, todas las que redujeron, la plática fue a parar al disponible. ¿Qué más podría uno haber visto? Voy a suponer que el disponible sigue igual y todas las demás disminuyeron. Si todas las demás disminuyeron, uno pensaría que se usa entonces es para pagar pasivos, ¿cierto? Eso es lo que uno diría, ah, no, venga, entonces uno lo que usaría es pagar pasivos, ¿cierto? Porque si yo veo que todas las cuentas del activo bajan, pues uno esperaría entonces que también bajen el pasivo. Aquí lo que se ve es que bajaron muchas cuentas del activo, bajaron muchas, y fueron a parar al disponible. Y si yo veo el total del activo, el activo sube casi 100.000 pesos, sube, o bueno, 95 millones, lo que sea. Esos 95 también fueron a parar básicamente al disponible, porque un poco solamente en propiedades, planta de equipo, o sea, una inversión pequeña en propiedades, planta y equipo. Y el gran componente fuerte es que la plata fue a parar disponible. Entonces, un análisis rápido podría decir, se ve que la empresa mejora en su eficiencia en deudores, también en inventarios, también logra una recuperación de los deudores de largo plazo y todas estas recuperaciones y eficiencias que logra la empresa fueron invertidas o están en el disponible. Igual salió de algunas inversiones de corto plazo y las pasa al disponible, ¿cierto? Eso podría ser un resumen de esta primera parte. Ahora vamos a hablar de los pasivos, ¿cierto? Entonces dice uno, bueno, ¿y los pasivos? ¿Qué pasa con los pasivos? Entonces los pasivos fácilmente uno ve el total del año 1, 1,466, año 2, 1,472. Entonces aumenta un poco, pero si lo vemos en términos porcentuales, vemos que el pasivo pasa del 53% en el año 1 al 51,7%. O sea, relativamente mantiene el nivel de endeudamiento, pero mejora 1,5 puntos más o menos, ¿cierto? O sea, hay una mejora en términos porcentuales hay una mejora en el pasivo. Ahora, ¿qué podemos ver en el pasivo? Que aumentan sus obligaciones bancarias de corto plazo, reduce en algo las obligaciones financieras de largo plazo, lo que quiere decir que algo del largo plazo pasa al corto plazo, pero con todo y eso se ve que incrementó un poco el endeudamiento. Entonces aquí dice uno, bueno, no guarda lógica, ¿cierto? O sea, esto es lo que digo yo que empieza uno a ver en una empresa. ¿Cómo así que tiene endeudamiento cuando tiene aquí una cuenta de inversiones en el corto plazo? O sea, básicamente alguien podría decir, no, venga, para que esto justifique en una empresa las inversiones de corto plazo con endeudamiento es que
Deben ser muy eficientes, debería ser una empresa muy eficiente, ganando mucho dinero en las inversiones, de tal forma que lo que ganan es por encima de lo que pagan de intereses. Eso es lo que uno pensaría. Y voy a suponer que pasa esto en esta empresa. Si eso pasara en esta empresa, yo al señor le diría, mire, entonces deje de vender empanadas y dedíquese a hacer inversiones en la bolsa, porque usted es más eficiente haciendo inversiones que haciendo empanadas, ¿cierto? Y ahorita miramos aquí abajo la rentabilidad, y mire, estamos hablando de una rentabilidad del 5%. Entonces diría uno, venga, ¿dónde está su eficiencia, cierto? Entonces en el pasivo veo que hay obligaciones, aumenta un poco las obligaciones de un periodo al otro, básicamente aumentan en el año, perdón, aumentan en el corto plazo, disminuyen un poco en el largo plazo, pero en ese más y menos de obligaciones bancarias se ve que hay un incremento de unos 36.000 pesos o 36 millones, si lo vemos, si lo estuviéramos viendo en términos de miles, ¿no? Ahora vemos los proveedores hay una reducción bastante. Entonces aquí también uno puede decir que esas eficiencias que alcanzó la empresa o mejor esa obligación bancaria que toma, se está destinando para el pago a proveedores. Aquí la empresa también muestra otros pasivos de corto plazo. Dice otros pasivos corto plazo, 923, 975, esos otros pasivos van incrementándose. ¿Qué pasa también a veces con las empresas? Yo no, o sea, uno aquí tiene que hacer muchos supuestos y así les toca trabajar a ustedes para el ejercicio, pero en la vida real, si ustedes van a analizar esta empresa, pues lo primero que uno debe saber es cuál es la empresa, cuál es el nombre de la empresa, ¿cierto? Si trabajo dentro de la empresa o si soy una entidad financiera que le está haciendo un estudio de crédito para ver si accede o no a crédito. Y en este caso, pues uno tendría que ver a qué corresponden esos otros pasivos, si corresponde a impuestos o si corresponde a pasivos con socios. Esto tiene pura pinta de ser pasivo con socios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno va a mirar aquí el impuesto de renta vale 34,49 y los pasivos están en 900 y están en inversiones, mire. Y eso empieza uno a relacionarlo sin mayor problema. ¿Por qué? Porque y lo hacen algunas empresas, y ahorita realmente me encuentro haciendo bueno, me pidieron el favor que les ayudara en un tema y a una empresa de consultoría, y estoy revisando, haciéndole análisis financiero a unas empresas realmente, y en este caso uno puede darse cuenta que muchas empresas tratan de inflar sus estados financieros, ¿sí? Los inflan de un lado y al otro. Bueno, aquí me equivoqué con el de proveedores, no es esta, sino otros pasivos, perdón. ¿Y por qué lo inflan? Ah, porque para ellos muestran mejores números, ¿cierto? Entonces aquí uno puede ver que esas inversiones que tienen ahí, que aparentemente le están sobrando, pueden ser de los accionistas. Digamos que yo soy dueño de la empresa, yo tengo acciones de otro lado, de otro, no sé, de Ecopetrol, o de, en este caso, acciones, o tengo un CDT abierto por 1.000 millones de pesos, y lo que hago es que le endoso ese CDT a la empresa, y la empresa es como si fuera la dueña del CDT, pero a la vez crean un pasivo a favor mío de la empresa. Entonces la empresa aquí está diciendo que tiene 1.000 millones más en CDTs, pero a la vez también tiene 1.000 millones más en deuda. Eso al final lo que está haciendo es inflando números. Entonces sí suele pasar que a veces las empresas inflan esto. Entonces yo aquí podría estar mirando que casi que esos otros pasivos, fijo, no es con impuestos, porque los valores de impuestos no corresponden a esos volúmenes de pasivos. Entonces aquí sí ya uno está diciendo, listo, los otros pasivos en su gran mayoría podrían ser con empleados, pero yo voy a mirar aquí el tema de costos, de gastos de administración y difícilmente yo diría que son de empleados porque querría decir que ya llevo 2 años sin pagarle a los empleados, porque los costos, los gastos de administración son 515 y debo casi un millón. Entonces, en ese orden de ideas, es como si llevara 2 años sin pagarle a los empleados y eso tampoco es una realidad. Entonces, es claro que esos otros pasivos son de terceros. Y la empresa con este disponible que tiene tan alto y con estas inversiones, pues no tiene sentido que tenga ese otros pasivos. O sea que definitivamente estos son pasivos
con socios, con accionistas, ¿cierto? Entonces, tiene unas obligaciones bancarias, tiene unas obligaciones con proveedores que han mejorado mucho. Obviamente aquí se ve, por ejemplo, que el tema de proveedores están aprovechando ese disponible o ese crédito bancario para pagarle a los proveedores. ¿Qué ventaja tiene una empresa cuando le paga a tiempo a los proveedores? Que consigue mejores precios. Seguramente aquí está pasando algo de este estilo. Otra cosa que puede pasar a veces con las empresas con otros pasivos, así como esta cuenta de otros pasivos, es que hay empresas las que negocian o tienen contratación con el Estado, a ellos les dan anticipos de los contratos. Pasa en especial mucho en diciembre, que adjudican muchos contratos por aquello de la vigencia del presupuesto. Entonces, todas las entidades públicas tienen que gastarse el presupuesto y lo que hacen es, bueno, hacen las contrataciones y entregan los anticipos antes del 31 de diciembre. Entonces, todas las empresas quedan con una plata que de pronto ya se la gastaron, de pronto no en el sentido de que ya la ejecutaron. Y yo alguna vez trabajé con unas empresas que contrataban con el Estado y el anticipo salía el 15 de diciembre, pero cuando salía el anticipo el 15, el 20 de diciembre, igual ya venía uno trabajando en el contrato desde noviembre, venía invirtiéndole al negocio y el anticipo podría valer 100 pesos y uno ya lleva invertidos 80, 100, 120 pesos, no importaba cuánto, pero lo único que hacen es dar el anticipo. Uno cuando viene a legalizar la cuenta de cobro, cuando hagan un primer corte, entonces el primer corte es a final de enero. Ahí viene alguien, después de que hace uno el corte, viene el auditor, o bueno, como se llamen ahí todos los esquemas que validan que el contrato se esté cumpliendo. Y cuando ya se tienen los vistos buenos, solo hasta ese momento se paga la factura y la factura dura 8, 15, 20 días, un mes, parqueada, mes y medio para que les paguen. Entonces, la plata ya la tiene la empresa, pero falta, por decir algo, legalizarla. Puede que hasta ya se la haya gastado. Entonces, en ese orden de ideas, a veces hay mucha plata que se llama anticipos de contratos, que estarían también en esta cuenta, por ejemplo, y solo falta es legalizar, o sea, facturar. Legalizarla es sacarla de estos pasivos y volverla a ingresos. Eso es lo que pasaría. Entonces, por algo depende del tipo de empresa. Aquí lo único que uno puede ver es que la empresa maneja otros pasivos y es claro que como el pasivo se mantiene, en este caso de 920 a 975, más bien se mantiene, y las inversiones también, uno puede, como digo, hacer la relación de lo que está pasando acá y decir, oiga, básicamente esas inversiones seguramente están cruzando con los otros pasivos que deben ser de los accionistas, porque no es algo que cambie drásticamente de un año a otro. ¿Qué más puedo ver yo en los pasivos? Básicamente, ya habíamos visto las obligaciones financieras y yo las obligaciones financieras tiene el 7% más el 9%, quiere decir que suman como el 16% de los activos y la otra gran cuenta en los otros pasivos. Vea que el proveedor es solamente 1,4%, así que la cuenta en la que uno debería trabajar y hacer énfasis es necesariamente otros pasivos. Si yo ya paso al capital social, o sea, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con el patrimonio, pues aquí lo primero es mirar, por ejemplo, cuánto es el capital social de la empresa y vemos que tiene un capital social alto. Esto es un porcentaje alto para una empresa. El 30% es un porcentaje alto. Más o menos el común denominador es más o menos que sea un 10% del total de activos, más o menos, ¿cierto? Más o menos. Hay empresas que solo les vale el 1, el 2% del total de activos y otras que valen el 20, el 30. A mayor capital social, pues mejor. Obviamente eso es bueno para una empresa. Entonces, en este caso, vemos que el capital social de la empresa es alto. Vemos que las reservas son bajas, relativamente. Las reservas salen es de las utilidades del ejercicio, de cada vez que hay utilidades. El 10% de esas utilidades van a las reservas. Eso es lo que se busca siempre. Cada año yo voy aumentando hasta llegar al 50% del capital social en reservas. O sea que aquí la empresa podría crecer en reservas y llegar hasta 430.000. Apenas van 22.000. O sea que uno podría decir, listo, tienen un alto capital social, pero van un poco colgados en reservas.
La revalorización del patrimonio aquí es baja, ya casi no se da, y bajo NIF esta cuenta desaparece básicamente, tiene otro nombre, eh, mm, pero es una cuenta que básicamente ya no se mueve, se mueve más a veces el concepto de superávit o ajustes, último corte NIF que llaman, y es coger estas cuentas y pasan a NIF, y lo que debe hacerse ahí en ese caso es en lo posible capitalizar esos valores. ¿Qué más podemos ver aquí? Utilidades retenidas. Entonces vemos cómo las utilidades retenidas pasan de 344 a 403. Si yo cojo 344 y le sumo los 59.800 de las utilidades del año 1, que fue lo que obtuvo, esas son las utilidades retenidas del año 2. Entonces, en este caso, lo que uno puede ver es que la empresa no ha repartido utilidades. Repito aquí cómo valida uno. Vea, yo cogería igual a los 344 que traía del año 1 más las utilidades del ejercicio del año 1, y eso me da 403. Ese valor ya pasa a ser las utilidades retenidas del año 2. Entonces aquí yo puedo ver claramente que la empresa no repartió utilidades, ¿cierto? Simplemente las está dejando dentro de la empresa. Ya miraremos más adelante si eso es una buena o mala política. Ya miraremos. Por el momento lo que podemos decir es que la empresa no está repartiendo utilidades. Entonces vemos que la cuenta que le sigue al capital social más relevante son las utilidades retenidas. Y en NIF uno ya puede encontrar algunos estados financieros donde juntan en una sola cuenta las utilidades retenidas con las del ejercicio, porque al final de cuentas todas son utilidades generadas por la empresa. Entonces, si yo quisiera aquí juntarlas, yo podría estar diciendo que más o menos las utilidades del ejercicio más las retenidas suman o equivalen al 17% del activo. Entonces ya tenemos que las principales cuentas, ¿cuáles son? Repasamos: disponible, inversiones corto plazo, deudores, inventarios, deudores largo plazo, pasivo, tenemos otros pasivos de corto plazo, tenemos obligaciones bancarias, capital social y utilidades retenidas. Sobre esas cuentas es que ahorita, cuando llegamos a los indicadores financieros, es que vamos a mirar el tema, vamos a mirar esa relevancia. Total pasivo y patrimonio, lo único es que yo tengo que mirar que efectivamente valgan lo mismo. Total activo 2753, total pasivo 2753, ¿cierto? Y aquí igual. Total activo 2849, total pasivo y patrimonio 2849. Pero pues, ahí no hay que hacer mayor análisis. Ahora pasamos en el término porcentual a mirar el estado de resultados, y voy a ver que las ventas, el 100% de los ingresos, el costo de ventas, mira aquí el costo de ventas para el año 1 era el 38.89, para el año 2 el 37.99. Esto en general se mantiene, y este valor del 38 al 37, en este caso es un valor en el que uno se debe fijar bastante. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno mira qué tan eficiente o no es la empresa y qué tan constante es en el manejo del negocio. Porque si yo encontrara que aquí es 38 y en el siguiente es el 60, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿De qué depende? Por ejemplo, a muchas empresas les pasó ahorita en la pandemia. eh, los costos se han subido mucho para todas las empresas que son importadoras, porque como el dólar se subió tanto y los costos en general se han subido, o sea, no solo el dólar, sino los costos de importación, porque está saliendo todo mucho más caro, el viaje en barco, la carga de barcos, la carga marítima. Entonces, todos esos porcentajes han subido. Entonces, ahí uno puede ver una empresa qué tanto, digamos, depende o no en el costo de ventas de factores externos o de una posible buena o mala gestión dentro de la empresa. Entonces, aquí los ingresos operacionales, yo ya veo que el costo de ventas más bien mantiene su proporción del 38. Ya miraremos si eso es bueno o malo. Gastos de administración del 47 al 48.72, o sea, el ahorro que tuvo en el costo de ventas lo pierde en los gastos de administración. Los gastos de comercialización más bien mantienen la participación en el 364.
la utilidad del 10 a 31, 9,65, ya ahí ya vamos perdiendo como un punto, un porcentaje, un punto de un 1% en utilidad operacional. Resulta que esta empresa, vea, en particular, genera ingresos no operacionales grandes, altos, 170 y 197. Esto entonces dice uno, bueno, ¿y esto de dónde o por qué? Pues uno tiene que mirar como a qué se dedica la empresa. Y yo aquí puedo ver que la empresa tiene esos otros ingresos, van a tener relación con estas inversiones, ¿cierto? O sea, eso es lo que yo puedo evidenciar. Ah, bueno, la empresa tiene unas inversiones y esas inversiones le generan estos ingresos. Y por eso decía yo que, ¿qué pasa si la empresa no generara estos ingresos? Voy a borrar estos ingresos, digamos. Mire lo que le pasaría a la empresa. Da pérdidas, ¿sí ve? Entonces, esta es una empresa, por ejemplo, que depende mucho de los otros ingresos. Y así van a encontrar muchas empresas ustedes, empresas que dependen es más de otros ingresos que de la misma actividad en sí. Entonces, aquí rápidamente yo puedo ver con esta empresa que los costos de venta son manejables, 38, 39% están bien, que los gastos de administración son extremadamente altos. Eso es otra cosa de lo que le digo que hace, que me muestra y me trata de evidenciar en sus datos originales, claro está, yo sé que yo modifiqué datos, pero que pareciera más una empresa de servicios que de producción. Las empresas de producción deberían manejar de pronto costos de venta un poco más altos y unos gastos de administración mucho más bajos. Entonces, ahora, ¿qué pasa mucho con las empresas de servicios? Que ellos, hay un montón de cosas que deberían ir en costos, pero al final los meten en gastos. ¿Y por qué? Voy a suponer que yo trabajo en la empresa, yo soy un consultor, pero a mí me tienen contratado ya de término fijo, término indefinido, y es un salario y me lo tienen que pagar todos los meses y todo. Y en este mes me pusieron a hacer análisis de la empresa y el otro mes sí vaya a trabajar en la consultoría tal, en la consultoría J, en la empresa Y, en la empresa J, vaya apoye este proceso, vaya apoye aquel. Y ellos no se toman la molestia de coger mi salario y repartirlo en los negocios en los que estoy realmente trabajando. Entonces, si del 100% de mis horas yo estoy trabajando la mitad en la empresa para temas de la empresa. Por ejemplo, me pasa aquí en el Poli, siendo sincero, en el Poli, yo soy coordinador de los programas de finanzas. Entonces, más o menos la mitad de mi tiempo está destinado para labores administrativas. No alcanza a ser la mitad, pero sí el 40%. Y el 60% sí está atado a labores académicas. Entonces, ¿qué debería pasar con mi sueldo? Si mi sueldo fueran 100 pesos, deberían estar 40 pesos en gastos de administración y 60 pesos en costo de venta. Ahora, yo no tengo ni idea dónde los está poniendo el Poli. No sé si el Poli sí está haciendo algo de ese estilo. Si sí está poniendo de mis 100 pesos de salario, 40 en administración y 60 en costo. De pronto no, de pronto está poniendo todos los 100 en costo. Como soy profesor, entonces de pronto decide que todo lo ponga en costo, cuando en realidad parte de mi labor es administrativa. Entonces suele pasar en muchas empresas que este tema tan alto, los gastos de administración, y uno lo ve, a veces, y no sé si de pronto les pasa en cuenta en empresas que en el año 1, por ejemplo, están así, 38 y 47, y pasan al año 2 y pasa, ese 38 pasa al 60, entonces se sube como 20 puntos, pero los gastos de administración del 47 pasan al 27. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Ah, aquí lo que hicieron fue una reclasificación. Están ya reclasificando de otra manera los gastos y los costos. Al final, pues todo es salida, todo es plata, pero es diferente para el análisis, ¿cierto? El análisis sí me cambia, porque yo debo mirar es qué tan eficiente soy, eso es el tema del GAO y GAF, qué tan eficiente soy con mis gastos. Y el tema de los gastos me mira el apalancamiento operativo. Entonces sí va a cambiar el análisis de poner 100 pesos todo en costos, en mi caso, en el ejemplo que les daba, a poner 60 y 40, eso hace que cambie el análisis, o viceversa en una empresa, que pongan todo en administración cuando
esa persona también ejerce labores de costo. Ah, no, es que usted está también en el tema de costo porque usted está trabajando directamente en lo que genera ingresos de la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, siempre uno puede encontrar en el análisis, puede encontrar empresas que de un año a otro, ¿cierto? Podría pasarles a ustedes que uno ve que el costo se sube tanto y que los gastos bajan, o viceversa, que los gastos bajan y los costos suben. Entonces lo que uno encuentra es que internamente en la empresa pudo haber pasado que de un año al otro haya habido una reclasificación de esos porcentajes. Aquí lo que uno ve es que hay una constancia de los porcentajes en los 2 años, es constante en el tema. Respecto a gastos financieros, bueno, la empresa vea está generando unos gastos financieros altos, ¿cierto? O sea, ¿hasta dónde se justificarían? Eh, o sea, ¿qué tan eficiente puede ser la empresa con esos costos, con esos ingresos no operacionales versus los gastos financieros? Pero bueno, aquí la empresa tiene unos gastos, tiene un porcentaje que era el 6, baja al 3, 8. Eso quiere decir que está siendo un poco más eficiente en el manejo del endeudamiento financiero, ¿cierto? Ahí es claro. Pero vean cómo la empresa también tiene una serie de gastos no operacionales, gastos que no corresponden, digamos, al desarrollo normal del negocio. En este caso, yo les decía, ¿qué pasa si quito los ingresos operacionales? ¿Y qué pasa entonces si quito los gastos no operacionales, por decir algo? Igual me da una utilidad de 12,000. Entonces, aquí vemos que efectivamente hay una dependencia de los ingresos, pero también hay una serie de gastos no operacionales, que si uno dejara la empresa solamente en el negocio per se, por sí solito, el negocio sea lo que se dedique la empresa, sí genera utilidad neta, pero no la genera tan alta. O sea que gran parte de la utilidad que está generando aquí la empresa se está generando es por las labores que no corresponden a la actividad principal de la empresa, porque por eso esto dice claro, ingresos no operacionales y gastos no operacionales. O sea que estamos hablando de ingresos y egresos que no corresponden a la operación normal del negocio, ¿cierto? Y si yo hago lo mismo para el año 2, para el año 1, perdón, ¿cierto? Voy a borro aquí, borro acá, también da una utilidad, 9,5, o sea, pero sería mucho menor. Entonces sí puedo ver que mucho del negocio aquí está apalancado en los ingresos y los gastos no operacionales. Entonces aquí lo que yo, o sea, ahorita que empezamos a mirar los indicadores, ya hace relevancia o énfasis en qué es lo que me debo fijar. ¿Qué tan eficiente o no es el negocio? Por eso la utilidad operacional mide mucho realmente cómo va el negocio versus una utilidad neta que a veces se puede dar por otro tipo de circunstancias. Muchas veces los gastos no operacionales, por ejemplo, pudiera ser una empresa que es importadora o exportadora y por temas cambiarios, por diferencia en cambio, pues genera muchas pérdidas, ¿cierto? Si no sabe hacer algo que se llama coberturas cambiarias, o sea, cubrirse del riesgo del dólar. Por ejemplo, ayer el dólar bajó casi 200 pesos, creo. Bajó muchísimo. ¿Qué le hubiera pasado a una empresa exportadora que tenía la plata afuera? Uno no sé, no se imaginó que fuera a pasar eso ayer con el dólar. Y hoy trajo la platica y cuando la fue a traer ayer, hoy, pues perdió 170 pesos por dólar. Si él tenía 50,000 dólares para traer, pues imagínense cuánta plata perdió, ¿cierto? O sea, entonces dice uno, ay, sí, oiga, perdieron como unos 14, 15 millones de pesos. ¿Qué? Bueno, unos 8, 9 millones de pesos con 50,000. Entonces dice uno, perdió plata. Y eso le pasa mucho aquí a las empresas que a veces no hacen ese tipo de coberturas. Entonces, uno hay que identificar qué generan esos gastos y esos ingresos no operacionales. Aquí tenemos una utilidad antes de impuestos, unos impuestos de renta, una utilidad neta. La utilidad neta pasa del 5,77 al 8,40, o sea, yo ya veo una eficiencia ahí, yo ya estoy viendo ahí una eficiencia, ¿cierto? Ahorita miramos en los indicadores, voy a corroborar si eso es cierto, si hay una eficiencia o no. Veo que los ingresos aumentan. ¿Cuánto aumentaron? 2%, o sea, el incremento de las ventas fue muy pequeño, el 2%, este 2 es de acá que se saca de la variación relativa, entonces yo digo, los ingresos, ¿cuánto subieron? 2%.
Pero ¿cuánto subió la utilidad neta? Vea, el 48%. O sea que yo ya veo que con un pequeño incremento en los ingresos, la utilidad neta mejora. Ahora, ¿qué pasó con los ingresos no operacionales? Subieron el 10%. ¿Qué pasó con los gastos? Subieron solo el 0,94. O sea que básicamente ese crecimiento de la utilidad neta me lo dio, pues los ingresos no operacionales. O sea, me lo está dando es las actividades que no principales de la empresa. Ahora sí, vamos a ver los indicadores. Y digo, listo, los indicadores de liquidez. Liquidez es cómo está el capital de trabajo. Entonces yo veo aquí que la empresa tiene capital de trabajo positivo, entonces eso es algo bueno. La empresa posee un capital de trabajo positivo que le permite atender de manera adecuada todas sus obligaciones de corto plazo. Eso es algo que podrían copiarlo, eso sí, casi siempre uno lo diría de esa manera, ¿cierto? Ah, sí, la empresa posee una liquidez positiva, un capital de trabajo positivo que le permite atender de manera adecuada sus obligaciones de corto plazo. Y que no depende, en este caso, no depende de los inventarios. ¿Por qué? Porque vea que la razón corriente es el 2 y la prueba ácida, como van a ver la fórmula, por eso les pasé el archivo con la fórmula, van a ver que la fórmula dice, oiga, es el activo corriente menos los inventarios, o sea, por eso se llama prueba ácida. Estoy siendo más ácido quitándole el valor de los inventarios. Y con todo y eso que le quito los inventarios, sigue teniendo un valor por encima de 1. O sea que esta empresa es muy eficiente. Y aquí es donde digo que le está sobrando plata, vea. Porque lo lógico, más o menos, es que la prueba ácida debería estar por el orden de 1. O sea, es como si yo le dijera, ¿cuánto gasta usted al día? Dice 30.000. Y entonces usted se echa al bolsillo, puede echarse 40.000, 50.000 si quiere, de pronto alguna emergencia, ¿cierto? Pero si ya se echa 100.000, pues ya le está sobrando plata y usted está corriendo riesgos de que lo roben, ¿cierto? Porque si usted sale con 100.000 entre el bolsillo y lo roban, pues le están robando 100.000. Si usted sabe que se va a gastar 30, échese los 30 en la billetera, échese 10.000 ahí en una media si quiere y los guarda, ¿cierto? Es ahí una contingencia si llegara a pasar, pero usted sabe que llegaron a robarlo, le robaron 30.000 y ya le quedaron los 10.000 ahí para esa contingencia. Entonces, al final aquí sí ve que las empresas deben ser eficientes en el manejo del dinero. Y aquí lo que se evidencia con esa prueba ácida tan alta, es que al final le está sobrando plata, ¿cierto? O sea, no necesita tener tanta plata. Mira que con todo y prueba ácida da 1,83 aquí para el año 2, o sea, 1,8, o sea, 1,8 veces el pasivo. O sea, si el pasivo vale 100 pesos, quiere decir que tiene 180 pesos en el activo. Eso es lo que significa. Y vea el capital de trabajo positivo, 1.191.000, 1.287.000. Si yo le quitara acá estos 931, obviamente aquí me va a quedar descuadrado el balance, no. Solamente es para mirar aquí lo que pasa. Que mire, capital de trabajo sigue siendo positivo. Mire que la razón corriente es 1,29 y la prueba ha sido 1,06. Entonces, esto es lo que me prueba que esta plática que tiene en inversiones le está sobrando a la empresa, ¿cierto? Le está sobrando. Y si yo le quito esa plática de los 931 y le quito los otros pasivos con 975, digamos que esos pasivos se le deben a alguien, pues cojamos las inversiones, le pagamos el pasivo, ¿cierto? Le quito los dos. Y mire cómo vuelvo otra vez a un capital de trabajo a 1.300.000, ¿cierto? O sea que igual sigue sobrando la plata, ¿cierto? Igual le sigue sobrando la plata. ¿Por qué? Porque básicamente la empresa no debe nada. En el corto plazo, salvo estos pasivos, debe muy poquito de proveedores. O sea, él le paga tiempo a los proveedores. Y su gran inversión va a ser entre deudores e inventarios. Entonces ya uno aquí puede ver cómo en términos de liquidez la empresa está muy bien, está perfecta. Términos de actividad, entonces aquí dice rotación de cartera, rotación de inventario, rotación de proveedores, ciclo operacional. Como diga en el archivo, está también formulado, así que pueden validar. Y yo lo que voy a mirar aquí es que la cartera para el año 1 rotaba cada 240 días. O sea que si yo vendía algo hoy, en promedio, lo que estoy diciendo acá, que si yo vendía algo hoy, me están pagando cada 240 días. O sea que solo hasta
8 meses después me pagan. ¿Qué pasó para el año 2? Que esa rotación pasa a 148 días, o sea que ya mejoró, ¿cierto? Si yo estaba hablando que era a 8 meses, ahora me están pagando en promedio a 5 meses. Eso es bastante bueno. Ahora, sigue siendo una rotación alta. Entonces, yo aquí, ¿qué podría decir? Digo, la rotación de cartera mejora en días, pasa de 240 a 148 días, una eficiencia de 90 días, ¿cierto? Eso es liberar capital de trabajo, pero igual todavía sigue siendo alta. La empresa debe buscar, debe velar por seguir mejorando la rotación de cartera. Uno no debería, ¿quién financia cartera a 5 meses? ¿Cierto? Uno financia 30 días, máximo 60 días. Ahora miremos la rotación de inventarios. 270 días en este ejemplo. O sea, aquí estoy diciendo que los inventarios rotan cada 90 días. O sea que si yo compro hoy, si yo vendo sacos, por decir algo, y hoy llega un saco aquí y lo pongo en la vitrina, ese saco dura en promedio 9 meses antes de que se venda. Entonces, imagínense el siguiente ejercicio. Yo compro el saco hoy, 9 meses en promedio para que se venda. O sea que dura 9 meses ahí quietica esa platica. Y después de que se vende, perdón, tengo que esperarme 5 meses para que me paguen. O sea que en ese ejercicio estoy esperando 9 más 5, estoy esperando 14 meses para que me paguen. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy hablando del año 1, ¿no? Y del año 1 le estoy pagando a los proveedores cada 107 días. O sea que encima le estoy pagando tarde a los proveedores, le estoy pagando cada 3 meses y medio. Lo que al final, y aquí está la prueba, de que el ciclo operacional es de 10 meses y medio. Vea, ahí está clarito, ¿cierto? 14 meses menos 3 y medio que le estoy pagando a los proveedores, quiere decir que de cada plata que yo le invierto, cada peso que yo invierto en la empresa, lo estoy recuperando 403 días después. Eso es lo que me dice el ciclo operacional. Ahora, si yo miro el ciclo operacional del año 2, ¿qué veo? Oiga, que mejora la rotación de cartera. Muy bien, chévere. La mejoró en 3 meses. Mejora la rotación de inventarios. No la mejoró mucho. Pasa de 270 días a 249 días. Mejora unos 21 días. Y mejora muchísimo la rotación de proveedores, que pasa de 107 días a 36 días. O sea que yo ya pasé de pagarle a los proveedores cada 3 meses y medio a pagarle a un mes y una semana en promedio. Esa reducción de los proveedores, pues hace que mi ciclo operacional no se vea tan favorecido, ¿cierto? Pero igual mejora de 403 días a 360 días. O sea que de cada 10 meses y medio, ahora estoy recuperando en promedio estábamos en 403 días, es 13 meses, ¿cómo es? Sí, 360. Son 12, 13 meses y medio estaba acá, cada 13 meses y medio recupero la cartera y aquí estoy pasando básicamente a 12 meses. Recupero mes y medio en promedio. El ciclo operacional mejora un poco. Esa mejora es que libero capital. Lo que me dice que cualquier mejora en el ciclo operacional estoy liberando plata que tenía invertida en la empresa, que tenía invertida en inventarios, que tenía invertida en cartera. Yo ya estoy recuperando más rápido la plata, o sea que liberé una plática. Por eso mismo es que aquí el capital de trabajo también mejora, vea. Y al mejorar, pues al final es lo que estoy diciendo, me está sobrando algo de plata. Pasamos a nivel de endeudamiento. Ya hemos visto ahí arriba el nivel de endeudamiento, 51, del 53 al 51, que ha mejorado un poco. Vemos que en su gran mayoría ese endeudamiento está concentrado en el corto plazo, o sea, que de cada 100 pesitos que se deben, 83 pesos se deben en el corto plazo. O sea que hay una alta concentración del pasivo en el corto plazo, que en este caso no lo afecta porque tiene un capital de trabajo positivo. Si el capital de trabajo aquí fuera muy pequeño o negativo, yo ya aquí podría estar diciendo, es que tiene muy concentrado el pasivo en el corto plazo y la empresa necesitaría pasar un poco más de esos pasivos de corto plazo a largo plazo. O sea, lo que uno buscaría ahí es darle liquidez, ¿cierto? Si ustedes están colgados pagando un crédito, yo qué digo, venga, denle más placito para que no pague tanto cada mes y lo que hago es liberarle un poco el flujo, o sea, aliviarle el flujo de caja.
Eso mismo que pueden hacer ustedes al momento de endeudarse, de coger una tarjeta de crédito y pagan y la tarjeta de crédito les quedó una cuota altísima, entonces, ay no, redifiérame, ¿cierto? Esa rediferida de la tarjeta, que es un pésimo negocio, valga la aclaración, porque las tasas de interés son altísimas, son casi que una estafa, para mi gusto, pues no deberían hacerlo, ¿no? Ojo con eso. Lo posible no. Es preferible que tomen un crédito por fuera y paguen todo lo de la tarjeta de crédito, es mucho más barato. Pero bueno, aquí lo que estaría diciendo es, oiga, ¿cómo busco yo que ese pasivo corriente pasara algo al pasivo no corriente, o sea, al pasivo de largo plazo? En este caso no hay problema, o sea, sí tiene una alta concentración del pasivo corriente, pero no lo está afectando porque igual la empresa tiene un capital de trabajo positivo. Así que como estoy relacionando aquí, yo estoy relacionando el nivel de endeudamiento con el capital de trabajo. O sea, ahí ya esa concentración del pasivo me está hablando también sobre el capital de trabajo. La cobertura de intereses. La empresa tiene o no tiene plata para cubrir los intereses y esta básicamente es la fórmula de la utilidad operacional sobre los gastos financieros. O sea, la empresa sí genera plata o no genera plata para cubrir sus intereses. En este caso me dice que sí. Si el valor es mayor a 1, quiere decir que sí genera la plata para cubrir los intereses. Si fuera menor a 1, me está diciendo que no genera la plata suficiente. Entonces, eso al final le está generando problemas a la empresa porque ese endeudamiento cada vez lo está llevando pues a una situación más riesgosa. Y seguramente si la cobertura de intereses no da, seguramente el capital de trabajo es pequeño también o negativo. Entonces, allá, en este caso, la empresa tiene buenos números de liquidez y como tal, aquí estoy viendo que sí genera los recursos para cubrir esos intereses. Rentabilidad. Como la rentabilidad, ya hemos visto que la del ejercicio, ve, aquí estábamos, este 5,77 contra este 8,40. Aquí ya me lo muestra, digamos, como más de otra, en otra área, pero igual es el mismo resultado. Yo ya estoy viendo que la rentabilidad mejora del ejercicio, vea, del 5 al 8. La del activo, por consiguiente, uno esperaría que también mejora y pasa del 2 al 3% y del patrimonio del 4 al 6. Ahora, ¿qué es lo que uno puede ver? Que tiene rentabilidades positivas. Entonces uno aquí puede decir de esta empresa, la empresa presenta unas rentabilidades positivas y las rentabilidades del año 2 mejoran con relación a las rentabilidades presentadas en el año 1. La del ejercicio mejora en 3 puntos porcentuales, la del activo en 1 punto y la del patrimonio en 2 puntos. Pero ¿qué es lo otro que hay que ver? ¿Qué tan buena es esa rentabilidad? Y aquí estoy viendo que no es muy buena. Yo digo que la rentabilidad del patrimonio es del 6%. Es como decirle al accionista, venga, usted tiene esta empresa y del año pasado a hoy sus aportes en la empresa ganaron el 6%. Eso es lo mismo que el man dice, bueno, entonces yo me voy a abrir un CDT y me quito el Cirili encima de la empresa. Entonces, que a mí me viene a abrir un CDT que me paga el 7 y eso es más rentable. Y eso que ahorita ya está el 7, porque los 2 años pasados el CDT estaba como al 3% o menos, al 2,5, al 3. Entonces, uno va a decir, no, pues no, en este caso es una rentabilidad positiva, pero no es una rentabilidad muy alta, ¿cierto? Aquí tocaría velar para que la empresa siga mejorando la rentabilidad que viene proyectando, pero la evolución de la empresa es favorable. Favorable porque nos está mostrando una rentabilidad del año 2 mucho mejor a la obtenida en el año 1. Eso es lo que uno puede estar viendo ahí. Respecto a los indicadores de crecimiento, pues en el año 1 no aplica porque los de crecimiento siempre se hacen de un año a otro. Entonces yo para poder hacer los del año 1 necesitaría los del año anterior al año 1. En este caso no los hay, por eso no aplica. Y solamente se pueden medir los crecimientos del año 2. ¿Cuánto crecieron los ingresos? El 2%, vea, yo ya lo sabía aquí, vean, el 2%. Aquí solamente es que se traen por aparte para poder hacer un análisis más específico. Crecimiento de la utilidad 48, vean, aquí está, 48.
Utilidad neta, crecimiento 48. Crecimiento del activo, 347, vea. Total activo, 347, aquí está. ¿Cierto? O sea, la variación relativa. Y el último me dice crecimiento del patrimonio 6,9. Si voy a mirar acá, 6,9. ¿Cierto? Y aquí puedo quitar este. Y este 6,9. Entonces ya, aquí lo único que me sirve a mí es, oiga, para medir realmente cómo estuvieron esos crecimientos. Y yo lo que sí puedo decir es que los ingresos crecen el 2 y la utilidad crece el 48, lo que es una muy buena relación. O sea, se ve que un crecimiento en ventas puede ser relevante, genera más utilidad. Ahora, ya hemos visto aquí en el estado de resultados que mucha de la utilidad que genera la empresa es ¿por qué? Por los otros ingresos no operacionales. Entonces, en ese caso, lo que yo sí puedo identificar es que la empresa sí mejora la utilidad y todo neta, pero no precisamente la está mejorando por el crecimiento en los ingresos. Tanto así que vea que la rentabilidad del activo del pasivo, perdón, del patrimonio tampoco es muy alta. Me faltó calcular el GAO y el GAF. Y entonces el GAO. El GAO es la utilidad bruta sobre, en este caso, utilidad bruta sobre la utilidad operacional. En este caso, entonces me estaría dando que el GAO aquí es de 5,7, 5,71 y para el año 2 de 6,42. El GAF. El GAF es la utilidad operacional, en este caso 110, dividido paréntesis la misma utilidad operacional menos los gastos financieros, cierro paréntesis. Me está diciendo que es el 2,5. Y ahorita le hacemos el análisis, primero los voy a calcular y para el año 2 del 1,64 y el GAD hay que multiplicarlo solamente, esto por esto. Y ya me da 14,37 14,37 y para el año 2, 10,56. Entonces, ¿qué podemos decir del GAO y GAF y GAT? Primero, esto es apalancamiento, o sea, lo primero que hay que entender de un GAO y un GAF y un GAT es que estamos midiendo y es cómo funciona la empresa en el sentido de, por ejemplo, el grado de apalancamiento operativo es, esta empresa funciona mucho con un esquema de costos variables, por decirlo, o con un esquema de costos fijos, de gastos fijos. El apalancamiento operativo es qué tan eficiente es esos gastos fijos que tiene la empresa. O sea, básicamente me estoy fijando en estos dos rubros. Lo que yo quiero mirar aquí con un GAO, por ejemplo, voy a ponerlo en amarillo o en naranja. Con este GAO lo que yo quiero fijar es qué tan bueno soy yo con estos gastos de administración y comercialización produciendo. Y el ejemplo se lo voy a poner de la siguiente forma. Yo tengo a alguien tengo mi negocio de empanadas y hay alguien sentado que me ayuda con el tema de la facturación, contactando a los clientes, contactando a los pedidos para que cuando yo salga en la moto a repartir las empanadas, ya sé qué recorrido es y cuántas empanadas tengo que llevar a cada uno de mis clientes. En ese caso, esa persona que me ayuda generando la contabilidad, generando la facturación, es la persona que me da la plata para echarle gasolina a la moto, es la que le hace el mantenimiento a la moto, la que está pendiente de que se contrate el aseo de la cocina, de que se paguen impuestos, de que se haga la buena facturación, todo, o sea, ahí como ven, esa persona hace trabajo administrativo y trabajo de ventas, porque también está contactando a los clientes, los está llamando, está tomando los pedidos. Eh, y en ese orden de ideas, ¿cierto? Cuando uno dice, sí, ese orden de ideas,
toda esa tarea, pues estoy midiendo es qué tan eficiente es esa persona. Si yo vendo 100 pesos al día, esa persona juega tal rol, el que sea. Pero si ya vendo 200 y utilizo a la misma persona, quiere decir que esa persona es más eficiente, ¿cierto? Mucho más eficiente, porque es la misma persona, pero mis ventas valen el doble. Y si yo después subo las ventas al 300 y es la misma persona, no tengo que contratar a nadie más, sino la misma persona la que me toma los pedidos, la misma persona es la que hace todo el tema de facturación, ventas, y mantenimiento y todo para que funcione el negocio, pues ahí yo soy más eficiente. Entonces ahí es cuando me refiero a ese apalancamiento. Pero si yo vendo 100 pesos y necesito una persona y voy a vender 200 y necesito dos personas, quiere decir que la persona, el apalancamiento no es muy alto porque esa persona es una persona para cada 100 pesos de ventas. O sea que si llego a vender 500 pesos, estaría hablando de utilizar 5 personas. Entonces casi que guardo una relación y ahí yo no sería tan eficiente. Entonces el GAO, en resumen, lo que me está midiendo acá este 571 y 642, 5,71. O sea, es un juego muy alto. Es una empresa en general que aquí está muy apalancada operativamente. ¿Qué pasa si las ventas no son de 100 pesos, sino de 50? Sigue siendo la misma persona. Seguramente le va a quedar tiempo a la persona para ver novelas, para ver videos en TikTok, para leer el periódico al 642. O sea, me estoy apalancando. Tampoco es que sea súper alto. Poner que aquí le cambio a 3 nomás, por decir algo. Me lleva, por ejemplo, vea este GAF, me lo lleva a, bueno, lo puso en uno, básicamente es porque el costo en general es, ¿cierto? Si yo miro aquí el gasto financiero a ser tan bajito, pues al final de cuentas casi que no, digamos, no se está apalancando, no hay apalancamiento financiero, ¿cierto? 3 o 0 es lo mismo exactamente. Si yo ya viera aquí que en vez de 66 pongo, no sé, 150.000, a lo que voy a ver en el GAF, en este caso, bueno, me está dando, me pasé de pronto así me puse un dato que no era utilidad operacional 110, ok, no es 100.000, voy a poner. Pongo 100.000, voy a ver un GAF ya de 10, mire cómo cambia del 2 al 10. Quiere decir que a mayor número, pues la empresa corre mayor riesgo. ¿Por qué corre riesgos? Porque quiere decir que cualquier cosa que no le salga a la empresa, ¿cierto? Si yo pongo aquí en vez de gastos financieros, en vez de 66, pongo 100.000 o pongo 105.000, por ejemplo, por decir algo, 105.000. Mire cómo el GAF se va 18 veces. Esto está no en porcentajes, esto es el número de veces. Número de veces. Voy a poner aquí apalancamiento y aquí es número de veces, ¿cierto? Entonces, si los gastos financieros son muy altos, el GAF se dispara. Eso implica que la empresa corre unos riesgos muy altos ¿de qué? Bueno, aquí cuánto era que había, bueno, me tocó reversarme. 66,897 y aquí ya pongo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, que si algo llega a fallar en la empresa, si las ventas que está dando la empresa no se dan, ese GAF, al ser tan alto, al final no va a tener cómo cubrir esos gastos financieros. Entonces, ese apalancamiento termina siendo altamente peligroso. Igual con el GAO, con un GAO muy alto del 10, de 15 veces, 20 veces, quiere decir que es una empresa muy apalancada operativamente. Y eso implica que si las ventas se bajan, ¿cierto? Lo que decía hace un ratico, que vende 100, pero si vende 50, si vende 20, mire cómo ese gasto, que es la misma persona, termina siendo muchísimo más costoso. Eso complica la vida de las empresas. Entonces, al final, cuando uno habla del GAO y el GAF, uno busca que sí haya apalancamiento, porque eso hace mayores niveles de eficiencia, pero ese apalancamiento no debe ser muy alto. Entonces, aquí en este caso, en el GAF, el 2.5 es un apalancamiento relativamente alto, pero no es muy alto, o sea, igual genera los recursos para cubrir esos gastos financieros y pasa al 1.64, quiere decir que mejora en ese sentido. Mejora, o sea, ya no está tan apalancado, quiere decir que ya es menor la dependencia de ese crédito, al final este 10. Es que por cada variación de un peso que hay acá, debería a veces a 10, casi 11.
Igual es un apalancamiento alto y es que está diciendo, este 10 en resumen lo que me estaría diciendo es que por cada peso que cambia acá las ventas, por cada peso mm, vamos a mirar aquí para un poco para que vean al final este 10, es que por cada variación de un peso que hay acá, debería, pues lo que pasa es que no está, aquí lo que pasa es que la dependencia de los ingresos es muy alta, pero lo que me dice ese GAT es que por cada peso que haya de variación en los ingresos, varía, o sea, pues no por cada peso, pero sí varía 10 pesos la utilidad neta, ¿cierto? O sea, el 10%. Lo que pasa es que hay que verlos en términos porcentuales, pero una variación de las ventas del 1%, una variación del 1% que suban las ventas, quiere decir que va a subir la utilidad neta un 10%, y eso es un poco lo que dice acá, mire, por eso es que del 2 de solamente ingresos, al final la utilidad neta termina 48%, o sea, cómo termina creciendo mucho más. Entonces, eso es lo que mide el GAT, grado de apalancamiento total. Y lo que me está diciendo es que cualquier variación en las ventas, al final tiene un efecto en la utilidad neta de 10 veces. El efecto puede ser bueno o malo. Si yo crezco las ventas un 10%, querría decir que la utilidad crece un 100%. Pero si yo no cumplo mi presupuesto de ventas, que estaba en el, por decir algo, no, voy a vender 100 y vendí solo 95, quiere decir que vendí 5% menos, quiere decir que la utilidad neta se va a ver afectada en el 50%. O sea, el grado de apalancamiento, como por eso dice número de veces, es que cualquier variación en las ventas afecta en 10 veces la utilidad neta. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Y si hablo del GAO, es que cualquier variación en las ventas afecta 6 veces la utilidad operacional. ¿De acuerdo? Eso es. Lo que uno mira es que la empresa vaya creciendo o no, y una empresa que va creciendo siempre necesita más capital, ¿cierto? O sea, digamos que tú, un ejemplo sencillo es, vuelvo a mi negocio de empanadas que me encanta, digamos, como para explicarlo por lo sencillo, es que para hacer 200 empanadas yo necesito, póngale 100.000 pesos diarios. Cojo los 100.000, compro la carne, el relleno, la harina, el aceite, pago el gas, promedio 100.000 diarios. Si yo vendo hoy 200 empanadas y mañana me salen 250, que venda 250, implica que yo tengo que aumentar el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque pues tengo que meter más plata para hacer más empanadas, y de pronto tengo que contratar a otra persona para hacer esas otras empanadas. Entonces, una empresa en crecimiento demanda más capital. Entonces, lo ideal es que las empresas que van creciendo se financien con el mismo capital que generan, que producen. Entonces, en este caso, uno puede decir, oiga, la empresa así está dejando las utilidades en la empresa y las está dejando para su negocio, para que funcione, para que con esa plata la empresa trabaje y siga creciendo. Entonces yo aquí era lo que les decía, ¿qué tan bueno será o no cuando las ventas casi no crecieron? Entonces yo le estoy diciendo, oiga, están desaprovechando esa plática que no sé. ¿Qué pasa si la empresa le diera por repartir utilidades? Mire lo que voy a hacer, algo sencillo, pero obviamente pues va a quedar descuadrado, pero quito los 88.000. Voy a quitar los 88.000 y eso al final quitaría 88.000 aquí el disponible, más o menos. Para quitar 88.000, voy a poner acá 780. Ahí más o menos quité 88 de cada lado. Solamente quiero es que vean lo que pasa. Cuando yo quito los 80.000 de cada lado, ¿cierto? Reparto utilidades. eh, mm, bueno, aquí no me cambió mucho la rentabilidad del patrimonio, no me cambió, aunque quito aquí las utilidades del ejercicio, el patrimonio, ¿será que no? Así, pero sí estaba, así, básicamente, claro que va valiendo lo mismo de un año para el otro. En este caso, la rentabilidad mejora, la rentabilidad del negocio va mejorando. Estábamos en el del activo, creo, fue 460.
690, 690, bueno, aquí no se ve mucha mejora. Ah, pero vea aquí lo que termina pasando. Vea, crecimiento del patrimonio 0, del activo 6. No tuve que crecer y sí mejoré las rentabilidades. Mire, si yo mejoro las rentabilidades sin tener que crecer el activo y el patrimonio, ¿cierto? O sea, no tuve que crecer ni el patrimonio ni el activo, yo estoy siendo más eficiente porque la rentabilidad se me mejora sin tener que aumentar más plata. Entonces, lo más seguro es que yo aquí no necesito esa plata y ya lo hemos visto acá. La empresa le está sobrando capital. Entonces, en este caso, si la empresa se queda con la plata y no la reparte, pero la plata no la uso, imagínense que yo sé que necesito 100.000 pesos diarios para hacer las empanadas y tengo en la caja 300.000, quiere decir que tengo 200.000 pesos sin hacer nada. Y esos 200.000, pues al final se están perdiendo. Póngalos a hacer algo, o los pone a producir en la empresa o entrégueselos al dueño del negocio, que él vea qué hace con esos 200.000, que vea a ver cómo se los gasta o dónde los invierte o si compra un taxi qué más hace. Pero aquí, en este negocio, no los estoy aprovechando. Eso sería como el ejemplo para darte respuesta de cuándo, eh, por ejemplo, una empresa requiere o no requiere como tal retener utilidades. En este caso, para esta empresa en particular, pues no es necesario. No es necesario porque no se está aprovechando. Tiene un montón de plata que le está sobrando. O sea, él realmente no necesita estar disponible casi, porque no debe casi nada de proveedores y lo que debe de otros pasivos lo puede cruzar con inversiones. Entonces, al final tiene un montón de plata parqueada que pues de pronto sí puede necesitar algo, 300, 400, pero aquí le puede estar sobrando 500.000 al negocio. Si le quito aquí 500.000, voy a poner aquí 300, le quito aquí 500, y le quito al pasivo 500, al patrimonio 500.000, venga, se los quito acá, le quito aquí 400 y le quito estos 500.000. ¿Qué pasa si yo le quito 500.000 al negocio? Aquí sí ya se debe ver gran diferencia. Mire lo que pasa con la rentabilidad. La rentabilidad estaba en el 6, la subo al 10. La rentabilidad del patrimonio, ¿cierto? Se me baja un poco la del activo, sí, no pasa nada, pero la del patrimonio se me dispara. ¿Y por qué me importa la del patrimonio? Me importa porque esa es la que yo le estoy dando a los accionistas. Entonces a los accionistas le estaba ofreciendo el 6,9, ahora les ofrezco el 10. Le estoy diciendo, mire, con menos plata yo soy más eficiente. Eso es lo que yo le estaría mostrando a mis. Si yo soy el gerente de la empresa y yo veo esta situación, yo les reparto utilidades. Les digo, les voy a repartir utilidades, todos felices. Tomen, comen 500.000, gástenselos. Mire a ver qué hacen ustedes. Yo en esta empresa ahorita no necesito esos 500.000, chaolín. Y me quedo con menos plata, pero vendo lo mismo, produzco lo mismo, gasto lo mismo. Al hacer todo lo mismo, al final yo mejoro la rentabilidad del patrimonio, ¿de acuerdo? La mejoro, vea, la rentabilidad. ¿Que decreció el patrimonio? Claro, porque repartí utilidades, obviamente, pero estoy siendo mucho más eficiente. Entonces, de eso depende, digamos, el tema de repartir o no utilidades, es si tú los aprovechas o no los aprovechas dentro del negocio. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Aprovecho para hacerle una pregunta cortica. ¿Hay algún número ideal de días para el ciclo operacional o eso es inherente al ejercicio? Muy interesante y voy a hablar para el ejercicio que tienen que hacer de aquí para la tarea, digamos. Para la tarea, lo que hay que mirar es la consistencia del ciclo de un periodo al otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como ustedes no saben la empresa a qué se dedica, es muy difícil decirte cuál es el ciclo ideal. Lo que hay que mirar es la evolución, ¿de acuerdo? O sea, ustedes para el análisis, fíjense en la evolución del ciclo de un periodo al otro. Ahora bien, si tú trabajas en una empresa o vas a hacer el análisis de una empresa que sí sabes a qué se dedica, el ciclo operacional lo marca el sector. Voy a dar un ejemplo. Si yo le vendo, por ejemplo, a petroleras, las petroleras son medio conchudas en pagar, ellos se demoran entre 60 y 90 días. Ahora, no, ninguna te tumba, ¿de acuerdo? O sea, todas pagan, pero te pagan entre 60 y 90 días. Entonces ahí es cuando uno dice, la cartera con las petroleras está a 90 días. La cartera con las grandes superficies es a 100, entre 90 y 120 días. Entonces ahí ya dice uno, listo, ahí la cartera
de 120 días. Pero si yo le vendo a los tenderos, a ellos la cartera es de 30 días. Entonces, ya dependiendo de la actividad, Ángel, pues es de ahí, ya, por eso te digo que en ese caso hay que saber a qué se dedica la empresa para uno determinar si el ciclo es bueno o malo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo ideal del ciclo? Lo ideal es que entre menos días, pues mejor para la empresa, porque lo que estaría diciendo es que está dedicando menos capital de trabajo para el negocio, o sea, está siendo más eficiente. Y era un poco lo que decía en la charla de la semana pasada cuando hablaba del éxito. El éxito, mucha de la mercancía que tiene es en consignación, o sea que ni la paga. Ya alguna de la que paga, la paga 120 días, pero él vende todo al contado. Entonces el ciclo operacional del éxito es negativo, ¿cierto? Si yo me voy aquí a mostrarles y me paro en el ciclo operacional, para el éxito puede ser fácilmente menos 80 días. ¿Qué significa menos 80 días? Ah, que está trabajando con la plata de los proveedores. Porque voy a suponer acá, la rotación de cartera, 0. Rotación de inventarios, póngale 30 días. Rotación de proveedores, 120 días. Mire cuánto da menos 90. Y ahí fácilmente uno dice, este man está trabajando es con la plata de los proveedores, la está poniendo a producir y básicamente los proveedores le están financiando todo el negocio y él está feliz en ese negocio.